El coronel que forzó a sus 4 hijas a casarse con esclavos y arruinó una dinastía, abrió la puerta de la biblioteca como quien introduce una confesión en la luz, con manos temblorosas y una certeza que quemaba por dentro. La sala estaba llena de volúmenes con lomos cuarteados, mapas doblados y un olor que mezclaba cera, papel viejo y el dulzor pegajoso del melazo que escapaba de la cocina cuando el viento venía del ingenio. Afuera, las hojas de caña se balanceaban como una respiración constante. Dentro, la casa grande guardaba el silencio rancio del duelo. Rodrigo Almeida dos Reis se quedó un momento en el umbral, apoyado contra la madera tallada por manos que antes guiaron su mando. Era un hombre que conocía el peso de la tierra y el de las cuentas. Los libros le habían servido de consuelo cuando las cifras no bastaban, y la muerte de Lucía había dejado abiertas tantas cuentas que ninguna suma podía cerrarlas. Tenía el cuello hinchado por las noches de llanto, la voz gastada por las plegarias repetidas en la oscuridad, y en los ojos una mirada que no buscaba castigo sino limpieza. La culpa, pensaba, se pega como azúcar derretida, se endurece luego y se vuelve una coraza. Recordó la última conversación con Lucía como si fuera una ventana a cielo súbito. Ella, pálida en la cama, sosteniendo una carta tejida de pedazos de pensamiento. Lucía le habló de raíces, de sangre y de memoria. Le dijo con la firmeza de quien entiende que la tierra no admite más deuda, que debía buscar una reparación que no fuera solo palabras. Rodrigo no podía quitarse de encima la sensación de que había fallado a aquello que la mujer le confió: proteger, legar, conservar la honra de un apellido que, hasta entonces, había sido su escudo. La decisión, cuando vino, no tuvo forma de revelación divina ni de epifanía moral clara. Fue más bien una lógica quebrada por la pena. Si la pena pedía expiación, la expiación debía ser visible y definitiva. No bastaba con repartir algo de dinero, ni con escribir una carta de disculpa. Necesitaba un acto simbólico que golpeara la estructura social que él mismo había ayudado a mantener. Así nació su plan, en la confluencia de la lectura de textos ilustrados, de versículos releyendo a su manera, y de noches en vela con la pluma manchada de tinta. Casar a sus 4 hijas con hombres de la senzala. Unir, de forma literal, su sangre a la de aquellos que trabajaban su tierra. La orden se pronunció en la sala grande, con la familia reunida tras el entierro. Las cortinas recogían el sol en forma de bandas. La mesa todavía conservaba restos de la última comida compartida. Rodrigo habló con la voz de quien dicta un testamento. La dinastía debía purgarse, dijo, y la manera era unir lo que había sido separado por costumbre y ley. Las palabras cayeron como cuchillos sutiles. Las hijas escucharon, primero incrédulas, luego, como una ola, llegaron las reacciones. Mariana fue la primera en levantarse. Era la mayor, una mujer de 23 años con mandíbula firme y mirada que no se dejaba vender por discursos. «Me casas como si yo fuera un pedazo de tierra para poner a sembrar», espetó con rabia contenida. Sus manos, curtidas por la práctica de sostener las cuentas de la casa, apretaron el borde de la mesa hasta que le dolieron los nudillos. Mariana había aprendido a pelear como se recoge la caña, con determinación y sin dejar espacio para la sorpresa. Para ella, la propuesta era una humillación que golpeaba el honor familiar con mayor crudeza que cualquier rumor del vecindario. Isabel, la segunda, tenía 21 años y una inclinación por las artes que la hacía ver el mundo en escalas de luz y sombra. Sus dedos olían siempre a barniz y a tinta, pintaba pequeñas acuarelas con paisajes que nadie pedía para decorar su habitación. Cuando Rodrigo pronunció su palabra, su primera reacción fue el silencio. Las lágrimas se le quedaron suspendidas, y luego, con voz baja, dijo que no haría del amor un trámite, ni del matrimonio una transacción. En su interior, la idea de ser emparejada como si fuera una concesión política le producía náuseas. Imaginaba un matrimonio impuesto como un lienzo arrugado. Carolina, devota y de 19 años, expresó su dolor en susurros de rosarios. Rezaba de forma mecánica, como quien busca cobijo en una estructura conocida. Para ella, la mezcla de sangre tenía un matiz espiritual.
Podía ser expiación o podía ser pecado. La Biblia era, en su mente, un campo donde se batallaban ambos conceptos. Su fe le daba consuelo, pero también terror. ¿Sería esto voluntad de Dios? El versículo que Rodrigo, tiempo atrás, había citado de Gálatas, se le presentaba ahora como un espejo empañado. Beatriz, la menor, con 17 años, era la más frágil a los ojos de muchos. Soñadora, a veces niña y a veces mujer, veía en el cambio una posibilidad más que una sentencia. Sin embargo, la vulnerabilidad de sus afectos la hacía presa fácil del vértigo. Acariciaba un collar heredado de Lucia y al oír la resolución paterna, se llevó las manos al pecho como quien intenta retener algo que se le escapa. El plan de Rodrigo no fue anunciado solo como expiación moral. En sus palabras, que mezclaban citas de Rousseau con pasajes bíblicos y una lógica de propiedad mal reinterpretada, hubo también promesa de seguridad. Los hombres, decía él, obtendrían reconocimiento, las hijas, una vida con alguien que les conociera el trabajo de la tierra, la casa, un nuevo aire. Era una retórica que intentaba salvar su honra y al mismo tiempo lavar con actos visibles la suciedad que la memoria le arrojaba en noches sin consuelo. Cuando el rumor se extendió más allá de las paredes de la casa grande, el ingenio Santo Antonio se agitó como un cuerpo herido. Las miradas que antes se cruzaban en indiferencia comenzaron a buscar alianzas y las conversaciones, antes contenidas en patios y cocinas, pasaron a los corredores. El feitor Bento, hombre de costumbre áspera y lengua afilada, vio en la idea de Rodrigo una afrenta a la jerarquía que sustentaba su autoridad. Para el comendador Enrique Barros, que vivía de mantener las distancias y el orden, la propuesta fue una temeridad peligrosa. Mezclar sangre vendría a socavar los cimientos del prestigio local. En la senzala, la noticia se recibió con matices que no alcanzaban la simplicidad de la ira o la alegría. Quam, el escribano angoleño, la escuchó con una calma estudiada. Quam había aprendido en su juventud a leer y a escribir a escondidas. La pluma le había dado nombres, y los nombres, la posibilidad de ser más que un número. A sus 30 años, dominaba la cuenta de jornadas y la memoria oral de los ancianos, que llegaban con historias de la otra orilla. Para él, la propuesta encendía una posibilidad legal oculta. ¿Y si, mediante un vínculo matrimonial, pudiera abrirse una puerta a derechos y papeles que dieran sentido a una libertad duradera? Pero la pregunta de la soberanía sobre su propio cuerpo se le presentaba nítida. ¿Sería su consentimiento real o una transferencia de propiedad con otro nombre? Joan, el carpintero de 28 años, tenía manos que sabían escuchar la madera. Había tallado cunas, puertas y ornamentos. Había reparado la casa grande sin pedir nada a cambio, y con cada pieza había tejido formas de afecto que nadie reconocía. Sabía del olor de los clavos y del sudor que se seca en las cuencas del cuello. Para él, el matrimonio podía significar un reconocimiento social que le permitiera dejar de ser invisible. Sin embargo, la dignidad no se negocia, pensó, y la idea de ser una pieza en el engranaje de una expiación le repugnaba. Domingos, el curandero, tenía 26 años y una relación íntima con las plantas que crecían cerca del riachuelo. Sus manos olían a hojas y a barro. Conocía fórmulas de un origen que mezclaba lo africano y lo indígena, remedios que las mujeres de la senzala le pedían a escondidas. Para Domingos, la propuesta tocaba fibras que no se reparan con documentos. La espiritualidad comunitaria no cabía en un contrato. Temía que su saber fuera apropiado y transformado en moneda de cambio. Francisco, el músico de 24 años, llevaba en el pecho el ritmo del terreiro. Sus canciones recogían historias de fugas, de pérdidas y de nombres que se resistían a morir. A través de su voz, los hombres y mujeres de la senzala recordaban sus raíces. Cuando supo del plan, sintió, como Quam, la posibilidad de ser visto de otra forma, pero también la urgencia de no perder el control sobre su historia. Para él, cantar era una manera de mantener la memoria, y no quería que la memoria se trocara en un registro que otros pudieran firmar. Estas 4 figuras no fueron sombras detrás del drama de la casa grande. Cada una tenía un pasado trazado de motivos y heridas. Quam recordaba noches en las que las manos de los ancianos temblaban al contar el nombre de la playa donde nacieron.
Joao guardaba un recuerdo de un niño salvado de un accidente en Los Molinos, cuya madre nunca pudo agradecerle con palabras. Domingos aún curaba cicatrices de una epidemia que había azotado la Sensala años atrás y que le había enseñado que la cura no siempre era perdón. Francisco había compuesto en secreto una canción sobre Lucía que nadie había escuchado. Darles voz fue, para la narración, un deber. Rodrigo, en su íntima sala de lectura, empezó a convocarles. No lo hizo con la solemnidad de un tribunal, sino con la ceremonial mezcla de un hombre que ha puesto la culpa al nivel de religión. Les habló de deuda, de sangre y de honor, y les ofreció lo que creía ser la llave de la liberación, documentación que constaría como alforría futura, un reparto de parcelas pequeñas, el reconocimiento público. Presentó el matrimonio como unión jurídica que supuestamente daría estatus y dejaría atrás la herencia del sometimiento. El gesto, sin embargo, tenía en el fondo una condición, el control. El regalo estaba tejido de cadenas invisibles. En las reuniones, Quam se sentó con la espalda recta y la mirada que calcula cada palabra. «Yo he aprendido a leer los nombres, coronel», dijo con respeto medido, «y conozco los peligros de firmar sin entender». Joao miró las ventanas abiertas hacia la caña, donde la hierba brillaba verde. Domingos se mantuvo en silencio, manos cruzadas sobre el regazo, como si sostuviera algo que no debía aflorar. Francisco dejó que sus dedos tocaran la madera de la mesa, marcando un compás que ninguno consiguió interpretar del todo. Entre los muros del ingenio, la noticia se convirtió en un arma de doble filo. Algunos esclavos vieron en la oferta una posibilidad real de cambio. Otros la percibieron como otra forma de vender el propio cuerpo bajo la máscara de reconocimiento. En la casa de los Almeida, las hijas se reunieron en secreto, sosteniendo conversaciones que juntaban lágrimas y planes. Mariana hablaba con dureza, llamando a la resistencia y al rechazo frontal. Isabel proponía la fuga en su imaginación, pensando en pinturas y ciudades donde nadie supiera de su linaje. Carolina clavaba su fe en la idea de que Dios tendría la última palabra, y rezaba por señales. Beatriz, entre sollozos, pedía consejo a las mujeres más viejas del vecindario, que recordaban haber visto invenciones extrañas de la ley. La comunidad exterior no tardó en reaccionar. Comendador Enrique Barros escribió cartas en las que advertía del peligro de alterar el orden. La prensa local, en forma de hojas manuscritas repartidas en Recife, empezó a murmurar sobre actos de desorden y ejemplos que podrían contagiar. El padre de la parroquia dijo en voz baja a quienes quisieron escucharlo que la unión entre personas debía celebrarse en la iglesia y en el respeto, no como acto reparador para los que ya eran prisioneros de la vida. Todo ello alimentó un ambiente que olía a juicio y a amenaza. En la cocina del ingenio, mientras la olla hervía y las moscas buscaban su porción, se tejían también alianzas menos visibles. Mujeres negras hablaban en voz quedas de la conveniencia de guardar silencio para proteger a los suyos. Algunos hombres libres de la localidad, movidos por intereses económicos, empezaron a boicotear la compraventa de azúcar del ingenio. La mezcla racial, en su ojo, sería semilla de inestabilidad que dañaría los mercados. Otros, que olían oportunidad política, vieron en la propuesta la posibilidad de tomar partido y atizar el conflicto para su beneficio. Rodrigo, por su parte, documentaba todo. Empezó a escribir notas donde mezclaba referencias de Voltaire con citas sueltas de la escritura. Marcó en diarios la idea de organizar las ceremonias como contratos con testigos. En su soledad, releyó pasajes de Gálatas que interpretó como llamado a la igualdad espiritual. «En Cristo no hay ni judío ni griego», murmuró una noche, tratando de hilar lo que sentía con los textos que conocía. Pero esa lectura era su lectura, teñida por el desconcierto. En los márgenes de los libros dejó anotaciones que mezclaban dolor, orgullo y la inquietud de un hombre que quería salvar algo de su linaje a cualquier precio. Mientras el plan tomaba forma, surgieron pequeñas fisuras que anunciaban la ruptura mayor. Mariana no cayó en la resignación. Los ojos le ardían con planes y palabras que aún no había pronunciado. Quam, que sabía los nombres de los guardianes de la ciudad, empezó a anotar fechas y movimientos que podían servir como prueba en caso de abuso.
Joao preparó herramientas por si hacía falta cerrar puertas o levantar refugios. Domingos empezó a enseñar discretamente remedios que fortalecieran el cuerpo para las noches de resistencia. Francisco compuso canciones con letras que, a primera escucha, parecían inofensivas, pero que bajo la melodía escondían mensajes para quien supiera escuchar. Se estaba tejiendo, lentamente, una red de voces que desdibuja la idea del simple cambio impuesto desde arriba. En una tarde de lluvia gruesa, cuando el agua golpeaba los techos y el aroma de la tierra mojada subía como un juicio, las 4 mujeres se encontraron en la capilla de la casa grande. Carolina dejó su rosario sobre la mesa y habló, con voz baja. «No es la voluntad del Señor que se use la fe como justificación para heridas», dijo, citando pasajes que le sonaban a verdad sagrada. Mariana replicó que no necesitaba de Dios para saber cuándo la ultrajaban. Isabel buscaba en las palabras la manera de nombrar lo que no deseaba ver. Beatriz lloró hasta quedarse sin lágrimas. Fue en ese estado de fractura que un sobre apareció en la mesa principal de la biblioteca. Papel grueso, sellado con cera. Rodrigo lo abrió con manos temblorosas. Era la carta de un abogado de Recife, un hombre que había escuchado rumores sobre la intención y ofrecía asesoramiento legal. La carta prometía colocar la figura de matrimonio como vía de manumisión condicional, con cláusulas y documentos que asegurarían pertenencia y protección. Un pasaje decía, con una honestidad clínica, «La ley concede posibilidades si se maniobra con cuidado. Sin embargo, hombres libres no deben ser forzados a contraer unión por motivos de conveniencia paterna». Aquellas palabras golpearon a Rodrigo como un espejo que no sabía sostener. La noticia de la consulta legal no calmó las aguas, más bien las agitó. El horizonte del ingenio quedó cargado de amenazas veladas. La guardia podía intervenir por orden del comendador. Los vecinos podían organizar boicot, y la única certeza era que algo, de manera inevitable, iba a romperse. En la senzala, algunos empezaron a planear lo inesperado. No aceptarían ser usados como fichas en maniobras de expiación. Entre murmullos, surgieron palabras como libertad, consentimiento y dignidad. Palabras que, tiempo atrás, se pronunciaban solo en la intimidad del recuerdo. Una noche, Quam escribió en un pedazo de papel que guardó dentro de su pecho como quien guarda un fósforo. «Prefiero mi nombre al precio de un matrimonio forzado». Cuando Rodrigo lo supo, su corazón de alguna manera se desangró más. No porque la resistencia de Quam le doliera por orgullo, sino porque le mostró lo que ninguna ley podía darle: el reconocimiento de la otra persona con sujeto con voluntad propia. Fue un golpe que lo obligó a mirarse sin disfraces. La región comenzó a polarizarse. Algunos colonos que antes miraban de reojo a los Almeida empezaron a visitarlos, ofreciendo consejos no solicitados. Entre ellos, el comendador mostró su desagrado con una carta formal, donde advertía sobre la necesidad de conservar el orden social. El padre local, a través de sermones cada vez más frecuentes, habló de matrimonio como sacramento que no puede ser instrumentalizado. La tensión creció hasta hacerse casi física. El aire adquirió ese brillo especial, como antes de una tormenta fuerte. En esa atmósfera, Rodrigo ordenó que se comenzara a preparar la casa para lo que él llamó las bodas de reconciliación. Mandó a traer la ropa adecuada, los anillos fueron encargados. La cocina multiplicó raciones para asegurar banquete. Las voces que pedían moderación se vieron ahogadas por la maquinaria de la decisión. Y sin embargo, a medida que se acercaba el momento en que debía convertir su idea en acto, Rodrigo sintió como algo dentro de él se agrietaba. El orgullo, ese escudo que había sostenido a la dinastía, ya no bastaba para proteger las grietas de la culpa. La primera gran fractura ocurrió en una tarde de mercado. Un mensajero del gobernador llegó a caballo trayendo una petición firmada por varios vecinos. Se solicitaba audiencia para evaluar la legalidad y la conveniencia de las ceremonias. Poco después, un grupo de comerciantes comenzó a retirar órdenes y a cortar suministros al ingenio. Las cuentas, que tantas veces Rodrigo manejó con frialdad, empezaron a mostrar un color que olía a ruina. La economía del lugar, frágil como cera, comenzaba a derretirse alrededor de la decisión del hombre que, minutos antes, planeaba limpiar su conciencia a costa de los cuerpos de otros. Pero la batalla más íntima se desataba por dentro.
En noches donde la lluvia golpeaba los vidrios, Rodrigo se hallaba solo en la biblioteca, leyendo fragmentos de cartas que Lucia dejó como instrucciones y confidencias. Entre esas líneas había una que decía: la expiación no debe ser cambio de nombre, debe ser justicia que respete. Aquella frase pesaba ahora como una losa. Había confundido Rodrigo la reparación con su propia necesidad de reeditar el apellido. Había convertido el intento de salvar una honra en una nueva forma de opresión. Los 4 hombres, por su parte, empezaron a encontrarse con voces que les ofrecían caminos. Algunos proponían fuga hacia quilombos que se rumoraban en la distancia, lugares donde la mezcla y la libertad tenían otra gramática. Otros, más cautos, aconsejaban acumular pruebas y esperar el momento político correcto. Quam, que escribía con mano medida, sugirió negociar cláusulas claras y se ofreció a redactar documentos que no dejaran espacio para la interpretación posterior. João, con el temple de quien conoce la madera, preparó escondites y refugios. Domingos, consciente del poder de la comunidad, comenzó a orquestar reuniones nocturnas en torno a la curación, que en la práctica eran asambleas de retorno de fuerzas. Francisco, fiel a su forma, llevó canciones a las esquinas que, al ser escuchadas, inflamaban conciencias. El ingenio, en conjunto, comenzó a moverse como una maquinaria con piezas que ya no encajaban. Las paredes guardaban el rumor de pasos, las ventanas la mirada de quienes pasaban por la orilla deseando saber. Y en el centro de todo, Rodrigo seguía aferrado a su plan, convencido de que la única manera de saldar la culpa era con un acto radical y visible. A su alrededor, sin embargo, se tejían resistencias, alianzas y preguntas que no pertenecían a su conciencia de hombre de casa grande. Una semana antes de las ceremonias planeadas, una chispa pequeña, una discusión en la cocina, encendió un fuego que nadie esperaba. El feitor Ventor, irritado porque los suministros empezaban a escasear, increpó a uno de los hombres sobre su derecho a exigir tanto a las familias si luego el ingenio dejaba de funcionar. La palabra propiedad fue pronunciada con dureza, y alguien, no se supo quién, dijo en voz alta que no se pueden comprar dignidades. La tensión llevó a un gesto. Un cocinero que, harto, dejó caer al suelo una bandeja con piezas de pan azucarado. El crujir en el suelo tuvo algo de metáfora. En la noche que siguió, la senzala se llenó de tamboles. No era un ritual de celebración, sino una llamada, un recordatorio de que la historia no se escribe solo en escrituras notariales. Las mujeres y hombres que ocupaban el otro lado del ingenio empezaron a reunirse bajo la lluvia para hablar de pactos y de cómo no convertir una propuesta nacida del dolor de un hombre en el destino impuesto de otra gente. La música de Francisco fue, en esa noche, una partitura que hacía visible la unión de cuerpos y voluntades. Y entonces, cuando la tensión parecía tocar su punto más agudo, Rodrigo recibió la visita que no esperaba. Un grupo de vecinos encabezados por el comendador, acompañados por el padre y por un escribano del distrito. Traían una petición formal para que se suspendieran los matrimonios hasta aclarar su carácter legal. Entre las manos, además, guardaban la posibilidad de llevar el asunto ante autoridades mayores. Fue la primera intervención pública, y su llegada hizo temblar el aire de la casa grande como un presagio. Rodrigo se halló en la encrucijada que había apreciado desde el inicio: avanzar y convertir su expiación en acto o ceder, y aceptar que su idea, por más noble que creyera, no podía imponerse sin consenso. Miró a su alrededor y por primera vez agradeció que las hijas no fueran objetos inertes. En la voz de Mariana, que llegó al pasillo como un pochillo en pleno día, escuchó algo que nunca antes le habían dicho con tanta claridad: «No te voy a dejar destruirnos para limpiar tu culpa». La noche cerró con puertas cerradas y miedos abiertos. Afuera la lluvia lavó la tierra como si quisiera borrar huellas. Dentro las decisiones empezaban a tener consecuencias que no cabían en los folios que Rodrigo había pedido que imprimieran. La historia que había comenzado como un intento de reparar ya no pertenecía a un solo hombre. Se movía y se combinaba con voluntades diversas, con resistencias y con la posibilidad real de que la dinastía que Rodrigo conocía fuera en efecto arruinada. Pero ¿arruinada en qué sentido y con qué destino?
Esas eran preguntas que aún pendían en la oscuridad. Si esta historia te está atrapando, quédate conmigo hasta el final. Suscríbete y comparte con alguien que disfrute de relatos donde la culpa, el poder y la redención se enfrentan sin soluciones fáciles. A partir de esa noche, los días se volvieron una sucesión de conversaciones secretas y gestos públicos. Rodrigo intentó, una y otra vez, poner el asunto en términos legales. Encargó que se redactaran actas que describieran las nuevas condiciones laborales, acuerdos de parcelas y, sobre todo, las condiciones bajo las cuales las uniones podrían llevar a la liberación. Quam, con su pluma, fue parte de ese proceso, intentando que el derecho no quedara vacío de contenido. En esos papeles, sin embargo, había algo que la tinta no alcanzaba a cubrir: la voluntad íntima de las personas que serían parte del acto. El comendador, por su parte, no se contentó con enviar cartas, hizo llegar a la Casa Grande un aviso frío. La guardia podía personarse para impedir lo que consideraba un desorden público. Las presiones económicas aumentaron. Algunos comerciantes se negaron a aceptar más carga del ingenio. Entre los vecinos, la palabra escándalo cobró peso, y las miradas dirigidas a la Casa Grande se volvieron menos de curiosidad y más de juicio. Mariana, en medio de todo, decidió pasar a la acción. Reunió a un grupo de mujeres jóvenes del lugar que no aceptaban la idea de ser mercancía en un acto de expiación. No querían la madera pulida del salón ni los anillos comprados por protocolo. Querían decidir sobre sus cuerpos y sus destinos. Esa convicción la llevó a buscar alianzas fuera del ingenio, con familiares lejanos, con abogados de Recife que simpatizaban con causas de justicia, incluso con pequeños comerciantes que habían perdido negocios por la decisión de Rodrigo y que por distintos motivos veían en su movimiento una posibilidad de desestabilizar un poder que los oprimía. Quam, que tenía la habilidad de poner en letra la voz de los demás, escribió un documento no solo legal, sino también testimonial, historias de personas, nombres, orígenes que servían de memoria. Quería que la posteridad entendiera que, detrás de la decisión del coronel, había historias de vidas que no pueden ser firmadas sin su consentimiento. João, Domingos y Francisco, por su parte, trabajaban en la clandestinidad para construir refugios y preparar planes de emergencia. Las reuniones nocturnas se multiplicaron y la sensación de que algo debía romperse llegó a su punto más explícito. En un atardecer donde el cielo tomó un color de cobre, Rodrigo recibió una segunda notificación. Una delegación de la comarca se presentaría al día siguiente para mediar. El comendador venía con su séquito, el padre con su cruz, un notario con su pluma y un mensajero del gobernador con palabras neutras que escondían la posibilidad de sanción. La Casa Grande se llenó de rumores, algunos hablaban de una huelga general, otros de un posible incendio provocado por manos que no soportaban la humillación. En la noche, antes de la audiencia, Rodrigo se sentó solo frente a la chimenea apagada. Había encendido una vela en memoria de Lucía y al mirarla, la cera derramada le recordó que todo aquello tenía un costo líquido que se solidificaba en formas inesperadas. Abrió el cajón donde guardaba las cartas de su esposa y encontró un papel con una frase, única y directa. No confundas tu culpa con nuestra vida. La frase vibró en su mente con una claridad que no admitía interpretación. La audiencia del día siguiente fue una mezcla de formalidad y de tensión contenida. Vecinos, siervos y representantes llegaron. Las palabras se dijeron con formalidad, pero con el filo de quienes saben que los acuerdos no se alcanzan con meras sonrisas. Rodrigo defendió su proyecto como acto de redención y de modernidad, pero las voces en contra denunciaron el abuso de poder y la manera en que la propuesta podía convertirse en coacción. Las hijas hablaron, alguna con más fuerza que otra. Mariana pronunció un discurso que resonó por encima de las demás palabras, llamando a no convertir la expiación en imposición. El notario redactó, con pulso firme, lo que se discutió. La presencia del mensajero del gobernador añadió peso formal. A pesar de ello, no hubo resolución clara. La mediación decidió aplazar la firma de cualquier documento hasta que no se garantizara el consentimiento libre y la seguridad económica del ingenio quedase asegurada. Aquello, en apariencia, fue un triunfo de la prudencia, pero en los pasillos quedó la sensación de que la calma podía ser solo la antesala de algo mayor. Esa misma noche, cuando la Casa Grande dormía al borde de una espera tensa,
Un disparo sonó a lo lejos, en la dirección del terreiro. No fue un estruendo aislado, pareció más bien una pregunta lanzada al aire, una exigencia que demandaba respuesta. La gente corrió hacia la fuente del ruido, las luces se encendieron y las sombras se hicieron largas. En el patio, entre la confusión, apareció la figura de un hombre sosteniendo un mensaje enrollado, empapado por la lluvia. Se dijo que alguien allí había denunciado que si Rodrigo persistía, habría consecuencias más allá de las letras y las cartas. Rodrigo tomó el mensaje con manos ásperas. Sus ojos leían las líneas con rapidez. Decía en pocas palabras que no todo se arregla con papeles, que hay límites morales que no se compran con nada, que si seguía adelante sin el consentimiento verdadero, hombres y mujeres que se sentían pisoteados tomarían el derecho de organizar su propia justicia. La nota no amenazaba con violencia hueca, anunciaba una certeza. La voluntad colectiva se iba formando y ya no podía ser ignorada. La primera parte de la tormenta había comenzado. La casa grande, el ingenio y la senzala se encontraban ya en un tejido donde las voluntades se rozaban y se confrontaban. Rodrigo, que creyó poder dictar el curso de la reparación, empezaba a ver cómo su proyecto creaba, en lugar de armonía, una serie de fricciones que podían terminar con la dinastía tal y como la conocía. Y sin embargo, en medio del ruido y la amenaza, también nacían conversaciones que podían transformarlo todo en algo distinto, en un inicio colectivo, tal vez doloroso, pero con posibilidad de verdaderos cambios. La vela de la biblioteca se consumía aún, dejando caer gotas de cera que brillaban como pequeñas monedas que no servían para comprar nada. En la senzala, la gente se reunió, los tambores marcaron, y la palabra libertad se pronunció sin pudor. En la casa grande, las hijas se miraron y supieron que su destino, a partir de entonces, no sería decidido por una sola voz. Y Rodrigo, con la carta de Lucía doblada en la mano, comprendió que la expiación que buscó podía convertir su apellido en ruina o en puente. ¿Cuál de las dos opciones se impondría? Era todavía una pregunta que el amanecer, la guardia y la gente del ingenio tenían que responder. La noche siguiente al disparo que cruzó el aire como una pregunta quedó llena de ecos. En la senzala, las conversaciones se abrieron en hileras largas, como la cosecha de caña. Los tambores no dejaron de sonar, llamadas, nombres, instrucciones envueltas en ritmo. Los hombres y mujeres que habían decidido no aceptar la oferta del coronel se movían ahora con la claridad de quienes sienten que la historia los mira de frente. No era ya solo una resistencia personal, era la invención de una posibilidad colectiva. Juan se pasó la noche escribiendo. En la penumbra de su pequeño espacio, con una vela que peleaba contra la humedad, trazó un documento que no sería un simple contrato, sino un archivo de memoria. Primero escribió los nombres de los que temían por la libertad y por la dignidad. Después apuntó hechos, labores impuestas sin paga, castigos, costumbres que ahora debían ser nombradas en voz alta. Al final dejó una frase que consideró esencial. Nadie se concede libre por la voluntad de otro. Debe ser la propia voluntad la que rompa las cadenas. Lo dobló con cuidado y se lo guardó por debajo de una tabla del suelo, junto a una moneda vieja y al cacho de una pluma con la que había aprendido a formar letras. Sabía que la tinta podía servir como defensa, como reclamo, como memoria. Mariana aprovechó las primeras luces para ir a buscar a su madre, la del vecindario, una mujer que había visto muchos cambios y que conocía la lengua de la vida diaria. Se sentó en el banco de madera y habló sin florituras. No voy a casarme porque alguien decida lavar su culpa. Prefiero incendiar la casa si es necesario, dijo. La mujer mayor, que había perdido hijos en la caña y ganado otros en la amistad, la miró con algo que era orgullo y advertencia. No quemes solo por ira, niña. Quemar se hace también para plantar otra cosa después. Piensa en el suelo que queda. Mariana asintió. La consigna era transformar la rabia en proyecto, redes de apoyo, mensajes hacia Recife, voces que hablaran en su nombre. En la casa grande, Rodrigo ya no encontraba consuelo en los libros. La herida del disparo, que se hizo más rumor que ruptura, un pinchazo que lo obligó a caminar con lentitud, timbró en su cuerpo como una culpa que no se cura con ningún vendaje. En lances de insomnio volvía a la frase de Lucía: no confundas tu culpa con nuestra vida.
No fue siempre capaz de sostener la mirada de sus hijas, aún menos soportaba la mirada de Quam, que podía ser fría como un papel que denuncia. Había noches enteras en que parecía que la propiedad se le escapaba entre los dedos como si fuera cera blanda. La mediación legal que había prometido no resolvió el conflicto. Llegaron delegados del gobernador de ropa neutra y gesto oficial. Fueron preguntas, apuntes, advertencias. Se dejó constancia de que ningún matrimonio podría llevarse a cabo sin consentimiento verificable y testimonios que corroborasen la voluntad. Quam se ofreció a redactar cláusulas y lo hizo con precisión de contador: plazos, testigos, salvaguardias contra la coacción. Rodrigo, al leer las cláusulas, las vio como un laberinto. Si de verdad buscaba la limpieza de la culpa, debía aceptar que la limpieza no podría ser una imposición. Mientras tanto, los mercados siguieron castigando al ingenio. El boicot de los comerciantes y la retirada de pedidos comenzó a hacerse notar en las cuentas. El administrador financiero, un hombre que hasta entonces había sido la sombra de Rodrigo en las cifras, se presentó con papeles que hablaban de préstamos impagados, de letras que vencían, de cuentas sin respaldo. La ruina económica no era solo simbólica, era tangible. Los molinos necesitaban repuestos, el azúcar no se vendía, y la oscuridad se fue metiendo como un olor en las despensas. En las noches en que la lluvia golpeaba con insistencia sobre los tejados, las figuras se movían con otra firmeza. Domingos lideraba reuniones de curación que en la práctica eran asambleas. Enseñaba cómo macerar hojas que fortalecieran, cómo hacer ungüentos que aliviaran dolores, pero más importante aún, hablaba de pactos. No son remedios mágicos, decía con su calma profunda. Son saberes que se comparten para que nadie esté solo cuando haya que decidir. Las reuniones reunían a mujeres que cosían, que contaban historias, que tejían listas de nombres. Entre las sombras se forjaban rutas de fuga hacia los quilombos cercanos, senderos de barro y de esperanza por donde pasarían quienes decidieran dar el salto. Joao, por su parte, convirtió su oficio en resguardo. Talló puertas falsas y cofres secretos. Diseñó herramientas que parecían comunes pero que escondían compartimentos. Sus manos, manos que habían reconstruido cunas, se volvieron manos practicadas en construir salvoconductos. También comenzó a enseñar a los jóvenes del pueblo a emplear la madera para más que servir al rico, para hacer bancos, para abrir puertas en nombre propio. Era la semilla de un taller que, en poco tiempo, sería más que un taller, un lugar de encuentro. Francisco compuso una pieza que se escuchó después bajo las ramas de los árboles, en la ribera. Era breve, pero su letra traía nombres y fechas, y en cada estrofa escondía órdenes para el día en que habría que actuar. Cantó a la noche, y en la noche quienes supieran escuchar leían: cuando la moenda caiga, no olvidéis plantar otras manos. La música, siempre el recurso no imprimible, volvió a ser la forma más segura de hablar sin dejar papeles que pudieran usarse en su contra. Los días previos al acto en que Rodrigo pretendía convertir su expiación en hecho legal fueron tensos. Muchos esperaban que el coronel escarbase en el orgullo y el poder y siguiera adelante pese a todo. Otros pensaban que la prudencia, las cartas y el miedo a la intervención gubernamental lograrían detenerlo. La comunidad externa no era homogénea. Algunos seguían apoyando la idea de que la mezcla podría modernizar la región. Otros, terroríficamente conservadores, abogaban por la restauración del orden. Entonces vino la noche del fuego. No hubo un solo fuego, sino una cadena de eventos, una rutina de la guardia que se volvió negligente, una chispa que saltó en la moenda por una mecha mal ajustada, y en paralelo, una acción deliberada que cortó un cojín de aceite. Al mismo tiempo, vino un ataque de las voces reunidas, puertas cerradas por dentro, cercos y la sensación de que algo se rompía. El humo se levantó como una columna baja, con olor a quemado y a dulce, porque en el aire se mezcló el aroma del melazo que ardía. La confusión fue la primera arma, gritos, órdenes en dos lenguas, pasos. El feitor Bento, que no vio venir la magnitud del plan, corrió con rabia y luego con miedo.
La guardia, sorprendida por cortes y secciones que habían sido previstas, tardó en organizarse. Entre el humo, las formas se resolvían en voluntad. Aquellos que habían aprendido a no obedecer sin pensar, atacaron el corazón simbólico de la maquinaria que los explotaba. Las astas de la moenda se detuvieron entre chispas. Fue en esa noche que Mariana extendió la mano hacia el pergamino donde Rodrigo había dispuesto los contratos matrimoniales. En el salón grande donde antes la familia había compartido panes y silencios, ella tomó el pergamino y lo rasgó. No fue un gesto teatral, sino un golpe que sonó como una sentencia. No se firmaba la vida de las hijas como si fueran bienes muebles. La hoja de papel cayó al suelo en tiras, y con ese acto la construcción legal de Rodrigo perdió su forma más inmediata. Quam, junto a otros, se opuso a cualquier acto de violencia que pusiera en peligro vidas inocentes. No era su intención incendiar el ingenio hasta sus cimientos, pero la chispa, una vez encendida, tuvo su propia voluntad. Algunos hombres de la sensala, enfadados por años de humillación y empujados por la convicción de que la anulación del plan debía ir más allá de rasgar papeles, aseguraron que la destrucción de la moenda impediría que la Casa Grande siguiera lucrando con la opresión. No todos estuvieron de acuerdo, y muchos sufrieron al ver el humo tragando la noche. En la confusión del incendio, un disparo se cruzó de nuevo. Esta vez, la bala no quedó solo como rumor. Alcanzó a Rodrigo en el hombro al intentar salir del corredor principal. No fue mortal. Sí fue un corte que cambió su relación con el poder. Tendido entre cenizas y papeles desparramados, sintió por primera vez la fragilidad de aquello que había creído eterno. La sangre, esa sangre que tanto había pensado limpiar con matrimonios, manó como la cera de una vela rota. En su herida hubo miedo y sobre todo un reconocimiento tardío. La vida no se repara con decretos. La noche terminó con llantos y cantos, con hombres que custodiaron a mujeres, con la guardia retirándose entre amenazas y promesas de represalia judicial. Muchas cosas se perdieron: sacos de azúcar, partes del molino, registros que aún no habían sido digitalizados por la memoria. Otras se salvaron: niños escondidos, cofres con documentos de familias que prefirieron el riesgo de abandonar la casa a la posibilidad de seguir siendo acuerdos sobre papel. El día siguiente fue una letanía de peritajes y amenazas. El comendador, al enterarse del incendio, llegó furioso. La prensa en Recife lo comentó con la dureza propia de quienes no quieren que se reescriban las reglas. Pero el incendio, que había sido una catástrofe material, dejó también una posibilidad. Las condiciones de producción habían quedado seriamente dañadas y el ingenio sin la moenda no podía sostener su antigua escala. Las deudas se multiplicaron porque los comerciantes que antes retuvieron pedidos ahora exigían pagos que la casa no podía cubrir. Rodrigo, herido, comenzó un proceso que fue a la vez lento y definitivo. Su autoridad, ya cuestionada, se deshizo en rutinas que no pudo dominar. Hubo reuniones, muchas, donde se discutió el destino del lugar. Los acreedores llamaron, los abogados redactaron demandas y, sobre todo, la voz colectiva de quienes habían sufrido empujó para que la casa grave de los Almeida pagase de otra manera. No con esposas que cambiaban los nombres, sino con facilidades de salida, con alforrías reales, con reparto de tierras y con la reorganización del trabajo. Quam, que había intentado desde el inicio ofrecer otra salida, la de negociar condiciones que no fueran violación, se encontró en la posición de registrar los acuerdos. Redactó actas públicas donde se estipuló que, a cambio de la reparación, algunos hombres recibirían libertad certificada, parcelas de tierra y la posibilidad de organizarse como productores. No fue una salida uniforme ni universal. Hubo quienes eligieron otras rutas, quienes optaron por el quilombo y quienes prefirieron migrar hacia Recife o hacia otras plantaciones. El proceso fue imperfecto, sujeto a presión y a urgencias, pero frente al panorama de ruina ofrecía un frente, la posibilidad, al menos para algunos, de decidir. Las bodas que Rodrigo soñó no se celebraron en la sala grande con testigos oficiales, algunas se hicieron en secreto, en la ribera o bajo la sombra de una casuarina. Fueron bodas que no pretendían imitar el rito que había nacido del poder, sino que buscaban una certificación que respetara la voluntad. Mariana no se casó por imposición. Encontró maneras de construir su vida lejos de la mansión. Dirigió un taller, ayudó a montar estructuras de solidaridad. Isabel se marchó a Recife por un tiempo con la idea de pintar y de entender el mundo que se abría más allá de la finca.
Allí, su sensibilidad encontró puertas que en el ingenio estaban cerradas. Carolina, más tarde, abrió una escuela donde enseñaba lectura y recitaba el catecismo junto a letras de libertad. Invocaba la Biblia no para justificar obligaciones, sino para reflejar la dignidad de cada persona. Beatriz, frágil pero no derrotada, encontró en los oficios comunes la fuerza para tejer su propio destino, ayudando a otras jóvenes a cobrar valor. Joao se convirtió en algo más que carpintero. Lideró la reconstrucción de casas pequeñas para quienes habían conseguido parcelas. Su taller fue el primer lugar donde se aprendió a construir en nombre propio. Domingos, con sus plantas y sus fórmulas, tuvo el reconocimiento público que siempre había merecido. Su saber fue consultado y en un acto simbólico se le permitió enseñar a los hijos de los nuevos pequeños propietarios. Francisco, cuya música había sido siempre su manera de nombrar el mundo, compuso canciones para las fiestas de los nuevos espacios, ritmos que mezclaban tambores y acordes que hablaban de memoria, de nombres que antes no figuraban en los libros. El proceso de reorganización no fue limpio ni inmediato. Hubo juicios, demandas y venganza de quienes perdieron privilegios. Feitor Bento, humillado por la pérdida de control, buscó revanchas que no siempre se concretaron. El comendador Barros, politizado por el miedo a la pérdida de estatus, intentó movilizar a la guardia para expropiar bienes. El gobernador, atemorizado por la posibilidad de contagio social, envió inspectores que terminaron por presionar a Rodrigo hacia una venta parcial. La casa grande perdió la apariencia de plenitud. Las habitaciones se cerraron, la cera dejó de pulir todos los marcos, y en muchas paredes la humedad marcó el paso del daño. El momento culminante de la ruina fue menos un acto legal y más una suma de pequeñas derrotas. La pérdida de mercado, la imposibilidad de reparar la moenda, las deudas y la deslegitimación moral que la comunidad había impuesto. Rodrigo, que al principio creyó que con un golpe simbólico podría purgar su culpa y mantener su apellido, vio cómo su dinastía, esa red que se sostenía en contratos, deudas y matrimonios arreglados, se fragmentaba. No hubo, en términos estrictos, una confiscación oficial por la corona. Hubo sí un desgaste que resultó en la venta de tierras, en el reparto entre acreedores y en la migración de los que aún podían marcharse. La dinastía, tal y como él la había conocido, dejó de existir. En los meses siguientes, la vida tomó formas nuevas. Donde antes hubo campos dispuestos para grandes cosechas, surgieron parcelas menores cultivadas por familias que decidieron mantenerse unidas. Las mujeres que habían sido empujadas al silencio ahora recaudaban voces y dictaban horarios. Se fundó un pequeño mercado local donde el intercambio se hizo menos vertical. En la tienda de Joao se enseñó a pulir madera y a fabricar muebles que ya no servían solo al rico, sino al vecino. Las tensiones no desaparecieron. Los odios persistían en algunos, las pérdidas en otros, pero la estructura cambió. Rodrigo vivió sus últimos años como un hombre marcado por la contradicción. A veces buscaba a Quam para pedirle que le leyera fragmentos de libros que ya no comprendía. Hablaba en días de lucidez, de Lucía como de un espejo, que lo veía sin piedad, pero también con verdad. Llegó a escribir cartas donde alternaba momentos de arrepentimiento con defensas de sus actos. Una mezcla que delataba a un hombre dividido entre el deseo de reparar y la necesidad de no perderlo todo. Sus hijas, especialmente Carolina y Mariana, lo cuidaron en etapas distintas, según su voluntad. No hubo grandes reconciliaciones públicas, pero sí momentos íntimos. Una taza de café compartida en la penumbra, una lectura en voz baja de los salmos que Carolina sabía de memoria. Fue un fin complejo, no de absolución clara, sino de aceptación de que la vida se había reescrito sin su pleno consentimiento. Quam, por su parte, consiguió lo que más deseaba, que quedara constancia escrita de nombres y hechos. En una caja de madera dejó actas y relatos que años después servirían como prueba de que la historia no fue solo la versión de los poderosos. Su archivo, humilde, fue la semilla de una memoria que algunos comenzaron a consultar cuando quisieron entender por qué aquello había pasado y qué significó la mezcla entre poder, culpa y libertad. Se convirtió en un hombre respetado, no por su título,
sino por la autoridad que da la verdad escrita. La comunidad que emergió del desastre no fue un paraíso. Hubo pescas de rivalidades, hubo hambre en inviernos secos, y hubo noches en que la nostalgia por lo que se había perdido mordió las entrañas de muchos. Pero también hubo escuelas pequeñas, oficios que surgieron, y la certeza, por primera vez para algunos, de que la propia vida podía sostenerse con dignidad. Carolina enseñaba letras con un rosario siempre al alcance. Explicaba la Biblia no como mandato para someter, sino como consuelo y comunidad. Sus clases eran un cruce donde se enseñaban oraciones y tablas de multiplicar, donde se aprendía a leer para poder firmar. Años después, la región comentaba la historia en términos diversos. Algunos la llamaban traición a la tradición, otros la llamaban nacimiento de una otra cosa. El título con que la nombraban en los periódicos locales fue sensacional: el coronel que forzó a sus 4 hijas a casarse con esclavos y arruinó una dinastía. Para unos, una forma de descrédito, para otros, la noticia misma de que algo había cambiado. La verdad era más compleja. Rodrigo había intentado una reparación que, por su forma, reimprimió la violencia. La comunidad había respondido con una mezcla de justicia y fuerza que terminó por desbaratar la arquitectura familiar que él representaba. En el epílogo de esta historia, las marcas eran visibles: una casa grande con menos invitados, un terreno parcelado, hijos que llevaban apellidos mixtos y cantos que recordaban nombres que, antes del conflicto, no aparecían en ningún registro oficial. Las bodas secretas dieron lugar a familias que mezclaron saberes, músicas y oficios. Hubo nacimientos con nombres que unían raíces africanas y portuguesas. Hubo escuelas donde se enseñaba historia con pluralidad. Hubo también quienes guardaron rencor y prefirieron la memoria del agravio. Llegado el momento de su muerte, un día de invierno donde la lluvia golpeaba menos la tierra y la luz tenía un tono triste, Rodrigo dejó un legado ambiguo. No fue un héroe de las grandes causas ni un monstruo sin matices. Fue la figura de un hombre que, movido por el dolor y la culpa, intentó corregir su historia usando las herramientas del poder, y en el proceso abrió una puerta que no pudo controlar. Su apellido, como tantas cosas en la historia, se desvaneció en un paisaje que exigía nombres nuevos. Los hombres que una vez fueron esclavos se convirtieron en algo más que peones de una historia. Fueron agricultores, artesanos, curanderos, maestros. La dinastía que Rodrigo creyó salvar se transformó en una comunidad plural, con heridas y esperanzas. Lo que para algunos fue ruina, para otros fue liberación. Y en el corazón de la memoria quedó la ambigüedad. La mezcla forzada que pretendía ser redención se volvió catalizadora de libertad, pero no sin costo. Años después, cuando se leyó la carta que Quam había guardado, esa que comenzaba con los nombres de quienes habían luchado por no ser cosificados, muchos se sorprendieron de la lucidez de quienes, en momentos oscuros, supieron narrar su propia versión. Las generaciones siguientes crecieron escuchando canciones de Francisco, con ritmos que hablaban de mohendas que ardieron y de manos que aprendieron a construir. En las escuelas que Carolina había fundado, se hablaba de justicia y de derecho a decidir. En las mesas de Juan se pulían maderas para muebles que ya no servían a un solo nombre. La región no cambió de la noche a la mañana, ni la historia se enderezó en una sola dirección. Pero la mezcla, esa que Rodrigo intentó imponer desde su culpa, dejó un resultado. La antigua lógica de la dinastía se rompió, y en su lugar empezaron a emerger una multiplicidad de vidas. La memoria guardó tanto el dolor como el triunfo silencioso de los que se atrevieron a nombrarse. Si esta historia te ha hecho pensar en cómo el poder, la culpa y la justicia pueden entrelazarse en actos que cambian destinos, deja un comentario con tu opinión y comparte este relato con alguien que disfrute de historias complejas y humanas. Comparte nombres, contradicciones y preguntas. ¿Es posible reparar sin imponer? ¿Qué paga cada uno por la libertad de otro? La conversación también forma parte de la memoria.